Telefórmula. Bien, ya estamos de vuelta, gracias por acompañarnos. Les recuerdo canal 55 de Cable Más, de 10 a 11 de la noche, y en el 105.1 de FM a esta hora de 5 a 6, y también en el 600 de amplitud modulada. Nos acompaña aquí en el estudio el senador Cleominio Zoreda Novelo. Varios temas que el Senado de la República tiene entre sus manos. Senador, ¿cómo le va? Bienvenido, Luis, muchas gracias. Buenas tardes, un saludo a todos tu teleauditorio y tu radioauditorio. Y competencia del Senado es parte de las relaciones exteriores con el mundo, particularmente Estados Unidos, la ley SB 1070 que se discute en Arizona, que una juez Susan Bolton frena en diversos apartados y que pues no alcanzamos a entender por qué México no acude a las cortes internacionales para quejarse de esta ley que se anticipa como racista. ¿Qué se maneja en el Senado? ¿Así lo considera el Senado? ¿México no se defiende en los tribunales internacionales? Bueno, vale la pena recordar que hace aproximadamente un mes, a partir de cuando el presidente Obama decide interponer el recurso estableciendo que se definiera qué parte de la SB 1070 estaba invadiendo la esfera federal y qué parte pudiera ser considerada desde el punto de vista estatal. El presidente Obama dice esa disposición, como viene redactada, no puede ser porque está invadiendo la esfera federal. Es decir, por ejemplo, el libre tránsito de los ciudadanos de cualquier país. O sea, es decir, claro, no es posible que tú puedas legislar desde un estado quién puede transitar o quién no, o a quién puedes detener o a quién no. Eso, o que Arizona sea un estado de excepción en la Unión, ¿no? Y no podía ser un estado de excepción. El Senado hace aproximadamente un mes o un poquito más se solidarizó con la resolución del presidente Obama de oponerse a esta ley e hizo una exhortación al gobierno mexicano para que hiciera lo propio, para que de alguna manera pudiera significarse un poco más en la defensa de los inmigrantes mexicanos que tenemos trabajando en Estados Unidos. Posteriormente, recientemente, en una comisión del Senado de la que yo formé parte, estuvimos en la reunión de la Unión Interparlamentaria Mundial y llevamos ahí también la petición del Parlamento mexicano de solidaridad para con la disposición del presidente Obama de que se detuviera esta ley como correspondía al Parlamento. Logramos la solidaridad de alrededor de 15 países en esa reunión y particularmente los países latinoamericanos, los países africanos también tuvimos su solidaridad. Y hemos logrado por todas las fronteras, desde el punto de vista del Parlamento mexicano, del Congreso mexicano, hacer esta intervención. Sabemos todos el día de hoy que la juez Bolton determinó eliminar algunas partes de esta SB 1070. No nos deja satisfechos, porque nosotros consideramos que las que todavía se mantienen le permiten a quienes tengan la intención de irse en exceso de lo permitido, seguir insistiendo en esta batalla frontal contra los inmigrantes. Ya no podrá hacer algunas cosas, pero sí puede todavía continuar insistiendo, particularmente el sheriff ahí, en esta actitud. Un poco la gobernadora, yo lo estaba leyendo hoy en la mañana, por ejemplo, una encuesta que se hace, no olvidemos que en noviembre los Estados Unidos van a entrar en elecciones, desde el presidente de los Estados Unidos hasta los gobernadores e inclusive el propio Congreso, republicanos y demócratas en algunos de ellos. Y evidentemente muchos de estos temas tienen que ver con la cuestión electoral. Para nuestra tranquilidad relativa, leía yo en la mañana que más del 62% de los ciudadanos a los cuales afectaría esta SB 1070 al estado de Arizona están en contra de que se decrete en esa forma y solo alrededor de un 25-26% estaban a favor. Es decir, eso pudiera traer como consecuencia que la propia gobernadora hoy, que pretende ser nuevamente candidata en el mes de noviembre, rectifique, pero no tenemos la seguridad, tenemos la preocupación de lo que puede pasar. Hemos insistido desde el Senado al gobierno mexicano para que esté muy atento, la Secretaría de Relaciones Exteriores esté muy atenta,
porque sería un fenómeno curioso. Seguramente ustedes se enteraron que muchos mexicanos, ante la posibilidad de lo que se venía, estuvieron vendiendo sus cosas inclusive para regresarse a México. Y ahora, o para irse a otro estado, ¿no? O para irse a otro estado. El problema es que la SB 1070, Arizona, se estaba convirtiendo en una especie como de conejillo de Indias. Habían 14 estados más de la Unión Americana que estaban a la expectativa de cómo le iba a Arizona para saber qué tenían que corregir y poderlo hacer. Yo creo que esta, sin ser la solución, la resolución de la juez Bolton, sí nos anima, nos parece que es algo mejor de lo que ya se venía trayendo, y vamos a estar muy atentos desde el Senado. Nosotros consideramos que el gobierno mexicano debiera hacer más. Mucho más. Muchísimo más. Acudir a cortes internacionales. Yo creo que acudir a cortes internacionales, estar muy atentos en las embajadas, en fin. Vetar al propio estado de Arizona. Bueno, tenemos en organismos representación donde hemos ido en solidaridad con los Estados Unidos, porque finalmente lo que hemos querido ver es, no podemos prescindir de que Arizona es una parte de Estados Unidos y que hay que presionar para que las demás partes nos ayuden, se solidaricen con nosotros. Muy buena respuesta con esto. Sí, ¿no? Cancelación de viajes. Efectivamente, José Luis. Turismo. Y además ha habido una gran reacción, pero no perdamos de vista que inmigrantes, para nuestro consuelo, sí somos una muy buena parte en Arizona, los inmigrantes mexicanos, pero también hay otros países del mundo que están también como nosotros preocupados. Hay una manifestación muy fuerte que ha sido reprimida brutalmente por este oficial de la policía el famoso sheriff Arpaio, que pareciera ser que es un hombre tan obstinado, que pareciera que tuviera un cucuzclanero de esos muy radicales, ¿no? Sí, pero estamos muy atentos en el Senado. Ahora, otro tema que preocupa en el país es el hecho de que la Suprema Corte de Justicia habla de las jubilaciones y pensiones. Es decir, si esperaba alguien jubilarse a los 60 años con una pensión de 30,000 pesos mensuales, era una pensión de aproximadamente 17,000, 20,000 pesos. La Suprema dictamina que nada más se puede uno jubilar con 10 veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal. Es decir, después de haber ahorrado toda tu vida, llegar a los 60 años con una perspectiva de jubilación de 17, 20,000 pesos, que te digan, no, nada más 13 o 15,000 pesos tienes derecho, porque así lo marca la Suprema a través de esa nueva regla. Ahí el legislativo tiene una doble preocupación. Primero, como representantes populares nos preocupa que un sector, como tú bien señalas, José Luis, yo he estado contribuyendo a mi retiro. De alguna manera, lo que el Seguro Social me da como pensión no es una cuestión gratuita, de alguna manera no es una graciosa concesión, no me está regalando nada. Y sí. Mucho más a partir de toda la modificación que se dio a la ley de pensiones del IMSS, en donde hubo una combinación en el 97. Entonces, no es una dádiva. Entonces, yo vengo ahorrando para, inclusive cotizando de determinada manera, preparándome para la salida, como sucede en algunos países del mundo mucho más avanzados que el nuestro. Que alguien con mayor posibilidad, 40, 30,000, 20,000, etcétera, ¿no? Va buscando el mecanismo y encuentra el mecanismo para encontrar que al final de su etapa laboral, cuando menos cierta etapa laboral, pueda tener ese incentivo. Entonces, hay una preocupación como representantes populares de que se esté afectando ese núcleo en un momento en el que el país lo que menos quiere es afectar a ese núcleo. Si estamos todos demandando empleo. Si es tu dinero. Claro, y la otra preocupación es que nos parece que la Corte, como que de repente en algunos temas ya se convirtió en un legislativo, ya empezó a legislar. Sí. Entonces esa es una doble preocupación del Poder Legislativo. Es un poco decirle, atiende tus fierros y no te metas con los míos, ¿no? Porque resulta que está pasando esto, la Corte ya no en este caso. Y además una Corte insensible, ¿no? En la parte más alta dictamina y ha hablado Dios. Bueno, lo vimos con el ABC, ¿no? Sí, o sea, claro. 49 muertos le parecieron totalmente insuficientes para determinar. Lo hemos había visto. Culpables ahí, ¿no? Y están clarísimos Claro. los culpables Sí. ahí. Y aún así la Corte resolvió en ese sentido. Hemos visto resoluciones de la Corte en otros temas que nos preocupan un poco. Y en este caso, aparte de la insensibilidad, aparte de la falta de solidaridad social con este grupo de mexicanos que, insisto, están peleando por algo que ellos trabajaron, no, nadie se los está regalando de manera graciosa. Y ahora resulta que te metes a la ley y casi legislas. Entonces, nosotros hemos estado insistiendo que se reconvenga a la Corte. Pareciera ser que hay todo un camino muy avanzado para que se celebre ya algún arreglo que permita que la Corte dé marcha atrás
voz en esta disposición que había establecido. Sí, que eran 10 votos a favor, ¿no? Sí, Casi mayoría, casi unanimidad. Ajá. Entonces estamos muy preocupados. El seguro también está preocupado, lo he escuchado. Desde luego, el Seguro Social tiene que estar preocupado, porque esto le genera al propio Seguro Social una desestabilidad financiera importante. Pareciera ser que reducir ayuda, pero no es así. Le va a generar un problema adicional al propio Seguro Social. Y credibilidad, que es lo que le falta. Bueno, exactamente, al ¿no? pobre Seguro Social. Efectivamente, ya aquella etapa de ya no vamos a luchar por la calidad, sino por por atender a la gente adecuadamente. Toda esta etapa vino después, 97, se modifica el plan de pensiones, ahora se los vuelven a modificar y francamente el Seguro Social está luchando por mandar una imagen distinta. ¿Cree, senador, que esto no pase? Yo creo que no va a pasar. Yo tengo confianza en que la presión que están recibiendo la Corte, que está recibiendo las instancias que tienen que recibir el propio Ejecutivo Federal, va a traer como consecuencia, yo considero que se regrese al estado normal de las cosas. Es que no hay ninguna razón para modificarlo, ninguna. No sé cómo llegó hasta allá. Yo creo que son de las cosas que vienen sucediendo porque, insisto, la Corte en algunos extremos está tomando atribuciones que pareciera no le están correspondiendo. Nosotros estamos muy preocupados en el propio Ejecutivo, en el propio Legislativo, porque la Corte está ya de alguna manera legislando, José Luis, y ahora tuviéramos oportunidad de irte señalando cuántos casos la Corte ya ha venido interviniendo en otras etapas de la división de poderes. Y con falta de sensibilidad en la con mucha falta de sensibilidad. Ese es el problema grave. Afortunadamente ya hay una iniciativa que ha salido del Senado, que está esperando su resolución en el Congreso, que va a permitir que cuando menos la facultad de investigación que tenía la Corte ya se migre a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que cuando menos en ese sentido la Corte ya deje de intervenir en algunos temas que no era ilógico que interviniera. Es decir, no puede ser posible que tú le encargues que investigue el caso de la guardería ABC y después tú le pidas que juzgue con una investigación que él llevó a cabo. Ahí sí estoy de acuerdo, van a ser juez y parte. Bien, pues atento, senador. Muchas gracias. Y tráiganos noticias desde el centro. No, con toda seguridad, y espero que sean muy buenas. Claro que sí. Es el senador Cleominio Zoreda Novelo, y bueno, pues discutimos el tema de pensiones y SB 1070 en ambas. Ojalá que se dé marcha atrás. Muchas gracias. Vamos a pausa, regresamos enseguida. Telefórmula,